Bienvenidos a mi canal. Hoy te voy a dar algunos tips para que puedas lucir tu comedor amplio, acogedor y elegante. Vas a aprovechar minuto a minuto este video para aplicar todos los consejos en tu hogar. El tamaño de la mesa es lo primero que tienes que prever antes de decorar tu comedor y el espacio que dejarás libre para colocar el resto del mobiliario. Ten en cuenta que la mesa que incorpores te deje al menos un espacio de 70 a 90 centímetros por cada lado, para que los comensales puedan desplazarse mejor. Y dejar como mínimo entre silla 20 centímetros para poder extender los brazos. Un error muy común es colocar mesas muy bonitas y elegantes, pero que quedan excesivamente grandes. Elige tu mesa en proporción al espacio. Las mesas redondas son las más adecuadas, ya que por su formato permite sentar a más comensales al no tener ángulos en esquinas. Otro punto a favor es que al ser de líneas curvas y orgánicas, suavizan visualmente el espacio con sus formas, a la vez que hacen a la circulación más fluida, confortable y dinámica. Las formas curvas propician la tranquilidad y la relajación, ya que fluye mejor la energía. Las que tienen diseño con pedestal central son aún mucho más confortables porque no entorpecen la circulación alrededor de la mesa. Si tenés un poquito más de espacio, también podés elegir una mesa en diseño ovalado, rectangular o cuadrado. Tenemos opciones de mesas extensibles y plegables también en estos formatos, las cuales te brindan alternativas inclusive de transformar tu espacio en un sector de oficina o bien colocarlas a modo decorativo y disponer de todo el espacio libre que te quedaría al estar plegada. Por otro lado, es muy funcional si tenés la opción que ubiques la mesa en el rincón residual junto a la ventana. Y en vez de ubicar sillas, tienes la opción de agregarle un bonito sillón o banco corrido. Verás cómo se aprovechan centímetro a centímetro esos espacios sobrantes. Algunos vienen con espacio de almacenaje y luego tenemos los bancos comunes. Ambas opciones son recomendables porque puedes acomodar más comensales que en las sillas. Vamos ahora por las sillas. Fíjate que visualmente tengan un diseño liviano. Las sillas de respaldo alto y color oscuro no son recomendables ya que el espacio se ve más chico al ocupar los respaldares en altura. Elígelas dentro de lo posible en estructuras lineales, con el respaldo bajo y en colores claros. Tenemos también opciones en material translúcido transparente, con lo cual alivianan y despejan el espacio, haciéndolo aún más amplio. Estas sillas elevan el diseño y le dan un aire contemporáneo. Generalmente se suelen ver estos espacios con un manejo de color que no les favorece. Entonces, ¿qué colores elijo para mi comedor? Ya todos sabemos que el color blanco es el rey cuando se trata de dar amplitud y luminosidad a espacios reducidos, pero emplearlo en todo el espacio, en lugares con bastante iluminación, puede provocar deslumbramiento y ser visualmente molesto. Ahora bien, si tienes poca iluminación natural, lo ideal es optar por el blanco, ya que refleja la luz y amplía notablemente los interiores. Combínalo con tonos suaves o vibrantes, para que el espacio no se vea plano y sin contrastes. Pero tenemos otras opciones para espacios que cuentan con algo de luz natural. Las diversas marcas de pinturas cuentan con una sección de blancos. Estos colores tienen ciertas tonalidades como el color arena, hueso o grises que son perfectas para reemplazar al blanco y le dan un toque más cálido al ambiente. Emplea estos tonos para paredes y techo y busca un tono similar para pisos. De ese modo, al unificarse todo en un mismo tono, el espacio se ve visualmente más amplio. Los muebles altos y de tonalidades oscuras se ven pesados al ojo y achican el espacio. Para lograr interiores que transmitan mayor amplitud, ve por mobiliario de estructuras más livianas y piensa cuáles son fundamentalmente los más necesarios. Para que tu comedor se vea bonito y a la vez funcional,
Acordate siempre que menos es más. Con mesa, sillas y un ligero aparador o mueble de arrime estaría bien para que tengas zona de guardado o superficie para apoyar platos o bandejas. Se suelen ver casos en donde las luminarias desentonan con el ambiente o tienen una medida inadecuada. Si el techo es bajo en altura, las lámparas colgantes lo acentúan aún más. En su lugar, coloca plafones de techo o spots. Así visualmente liberas el espacio y evitaríamos que los techos parezcan aún más bajos, produciendo una sensación de asfixia. En función del tamaño de la mesa, va a ser la cantidad de lámparas que coloques. Si tu mesa es redonda, será suficiente con ubicar una única luminaria bien centrada sobre ella. Importante no excederte con el tamaño, ya que daría un aspecto desproporcionado, achicando aún más el espacio. Un efecto que queda bonito y moderno es ubicar lámparas colgantes en diferentes alturas. Pero ten en cuenta dejar una distancia desde la mesa entre unos 75 a 80 centímetros para que la luz bañe adecuadamente toda su superficie. Las alfombras son ideales para delimitar un ambiente y debe ser un elemento que aporte al conjunto en calidez y en estética. No todos los comedores admiten alfombras. A veces, cuando son reducidos de tamaño, con una buena decoración de paredes, luminarias y sillas que destaquen, sería suficiente. Si igualmente quieres colocarla en mayor tamaño al de la mesa, amplía más el espacio. Trata de elegir un diseño y color que no compita con el resto del comedor, sino que acompañe y se mimetice con el tono del piso. Para elegirla, extiende las sillas como cuando te levantas y las corres hacia atrás. Entonces, mide ese perímetro, agregando centímetros de más para que sobrepase de cada lado y se vea amplia. Elige una alfombra cuya forma sea similar a la forma de la mesa, o sea, redonda con redonda, rectangular con rectangular. Para ampliar el espacio puedes optar por colocar espejos. Introducir uno o varios espejos a la decoración del comedor ayuda a darle personalidad, iluminar y ampliar el interior. Ubícalo en zonas estratégicas, como puede ser frente a una ventana o cerca de ella, para que refleje la iluminación exterior y el color de las flores del jardín o el verde de los árboles. Elige arreglos o centros de mesa que acompañen el tamaño, el estilo de tu mesa y la decoración integral de tu comedor. Fíjate que cuando los coloques estén siempre en proporción al tamaño de tu mesa. Piensa que no deben sobrepasar en altura con respecto a la altura de los ojos de los comensales, al margen de que reducen visualmente el espacio. Llegamos al último tip y para mí es uno de los mejores, es el empapelado. Elegí un motivo que tenga perspectiva. Este recurso genera al ojo una sensación de profundidad, ampliando visualmente el espacio. Los encontramos en motivos vintage, de paisajes, florales, entre muchos más. Hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y darle like. Que tengas un excelente día.